doctora. Sí, efectivamente, si reflexionamos profundamente este tema y recorremos un poco hacia atrás, hace 2 años atrás era impensable que se pudiera producir un hecho de esta naturaleza. Indudablemente, la Revolución Cubana fue uno de los hechos más importantes del siglo XX y considero que lo que se ha producido recientemente, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, viene a ser también uno de los hechos más importantes del siglo XXI. ¿Por qué? Por una serie de connotaciones de toda naturaleza, pero particularmente porque esto involucra un cambio necesario del escenario político, particularmente en América Latina y el Caribe. Es decir, la configuración del mapa político ideológico va a ser absolutamente diferente a partir de la concreción del reinicio de las relaciones entre ambos países. Bueno, es una noción importante el que usted está haciendo en este análisis. Nosotros, cuando usted mencionaba el tema del hito histórico de este rompimiento de relaciones, nos íbamos rápidamente al 56 de pronto, cuando se produce un último encuentro presidencial, ¿verdad? Entre Eisenhower y Batista. Claro, correcto. A partir de ahí ha pasado tanta historia, tan fuerte, tan contundente, que no solamente ha ido al mundo diplomático, ha habido una afectación económica y ha habido también una afectación a la vigencia de derechos humanos. Así es. De uno y de otro lado. Hay mucho que hablar con relación a esta tensa relación entre Cuba y Estados Unidos. Así es, así es. Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Cuba y vivir precisamente en las épocas más duras del embargo, del bloqueo económico, que sumió al pueblo cubano en un sufrimiento tremendo por la carencia de productos de primera necesidad y de productos de toda naturaleza. Sin embargo, también reconfortaba el ver la resistencia de ese pueblo cubano, el estoicismo del pueblo cubano y el apoyo incondicional a la revolución. Claro que sí, como todos saben, habían y hay grupos disidentes, pero sin embargo creo que la masa más importante de la población estaba con la revolución cubana, apoyaba a Fidel Castro. Y bueno, era inclaudicable ante esos hechos tan negativos del bloqueo, ¿no? Poco a poco luego se dieron aperturas que fueron propiciadas particularmente por un proceso de apertura a la inversión extranjera. Claro, pero esto en los últimos años no, en la década del 90, del 80, del 90 ya empezamos a ver inversión extranjera europea, que invirtió mucho en turismo, exactamente, en turismo. Y bueno, pero la lucha, la resistencia del pueblo cubano ante todas esas carencias, limitaciones que impuso el bloqueo fue realmente dura y encomiable desde la lectura, desde la óptica de quienes vivíamos o vivimos en situaciones diferentes. Puntos envidiables, educación en Cuba. Educación en absoluto. Creo que la revolución contribuyó enormemente en el desarrollo educativo, el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la medicina, las artes, la cultura. Es un pueblo extraordinariamente culto. Claro, y el tema de salud pasan como noticias desapercibidas, pero vale la pena resaltar, por ejemplo, el tema de vacunas contra ciertos tipos de cáncer. También estás hablando del desarrollo de la pentavalente, o sea, hay hallazgos muy importantes, consolidados por este sistema de salud, sistema de investigación científica, que en determinado momento se impone en este régimen cubano con resultados muy llamativos. Claro, es así. Triunfa la revolución cubana y la prioridad del gobierno es
la educación en todos los niveles, desde el nivel primario hasta el nivel universitario y posgradual. En Cuba es difícil encontrar una persona que no tenga un grado académico. Las personas que trabajan de choferes, de cocineras, en las embajadas son personas que tienen un título académico, de pronto son ingenieros, son médicos, entonces, y además la sencillez del pueblo cubano, ¿no? Y siempre tan solidario, tratando de colaborar, contribuir con el extranjero. La verdad es que yo soy una enamorada de Cuba, del pueblo cubano, y creo que sí, obviamente las limitaciones a una expresión plena sobre han habido. Claro, pero no es solamente una limitación de expresión, estamos hablando también de un cuestionamiento severo a derechos humanos, a derechos civiles. Así es, que los hay, sí, obviamente que sí, pero también podemos apreciar que las cúpulas gubernamentales en Cuba, gente comprometida con la revolución cubana, es gente que ha vivido en austeridad. Yo he tenido la oportunidad de comprobar, de constatar situaciones que realmente parecen increíbles de aceptarlas, ¿no? Pero ver que un ministro de Estado y su familia viven igual que cualquier otra persona de clase media, viven como su vecino, con las limitaciones que tienen estas personas. Ahora puede ser que en algunos sectores y en algún momento se detectaron actos de corrupción, pero esos temas son muy aislados. No es lo que ocurre en nuestros países, en nuestra América, donde generalmente las cúpulas gubernamentales pues aprovechan al máximo el poder que les da el gobierno, el poder político, ¿no? Que va obviamente ligado al poder económico que se pretende alcanzar. Pero creo que uno de los temas que a mí me impactaron más en Cuba fue precisamente la austeridad con la que vivían en esa época aquellos personeros de gobierno, altos personeros, hablo de ministros de Estado, y bueno, creo que eso también ha contribuido a que el pueblo se comprometa. Claro, y resista esas limitaciones que estamos tenían. Hablando de muchos años, estamos hablando de lo que muchos consideran un adoctrinamiento desde casi recién nacidos y otros una constatación de vivencia y convicción. O sea, pasa que Cuba es ese país mágico que polariza las opiniones, ¿verdad? Según las visiones que uno tenga. Dentro de esto, en los últimos años, una vez que asume el hermano de Fidel la presidencia, se van dando señales de apertura económica, y en algún momento se ve una jugada estratégica de Cuba cuando se facilitan las condiciones con estas interrelaciones que tiene la política internacional entre lo que sucedía en Cuba, los requerimientos de acción diplomática con las FARC y el gobierno colombiano, y uno va haciendo un seguimiento donde se ve cómo la diplomacia se maneja por debajo, se maneja en ámbitos muy específicos y va dando frutos al punto de este anuncio. ¿Qué significa diplomáticamente este restablecimiento de relaciones diplomáticas, asumiendo que hay una carga muy pesada, la del embargo? Sí, tanto en Estados Unidos como en Cuba han calificado este momento como de muy complejo, porque hay cargas del pasado que van a ser muy difíciles de superar. De por medio está el levantamiento concreto del bloqueo, del embargo, está también de por medio el problema de Guantánamo, está esa supuesta deuda que tendría Estados Unidos por el daño provocado a lo largo de estos casi 60 años, donde se manifestaría un daño económico y un lucro cesante que Estados Unidos tendría que devolver, recompensar a ¿no?
Pero Entonces, Estados Unidos ha dado unas señales muy importantes. Saca a Cuba de la lista de países tratantes. Saca a Cuba de la lista de países terroristas. Llega a unos acuerdos básicos de apertura bancaria internacional. Sí. Y de pronto lo que vamos a ver el viernes, la presencia del secretario de Estado Kerry en La Habana, va a ser como tu certificado a ver, certificado no sé, sino una acreditación de que esto va en serio. Así es, así es. Y bueno, también ha habido manifestaciones de parte del Partido Demócrata, lo ha dicho la señora Clinton, que es hora de levantar el bloqueo económico hacia Cuba. Y se lo ha manifestado con mucha valentía frente a la posición de los republicanos, que es absolutamente crítica, ¿no? Pero lo que toca recorrer a partir de este momento de la concreción plena del restablecimiento de las relaciones diplomáticas es difícil, pero creo que van a lograrlo, ¿no? Hay voluntad, lo importante es que hay voluntad política de hacerlo y ha demostrado esa voluntad Obama, ¿no? También con mucha valentía y con mucha convicción. Entonces, creo, y ojalá sea el menor tiempo posible, porque el pueblo cubano ha vivido y vive en situaciones muy precarias, porque efectivamente el bloqueo los ha limitado económica y comercialmente mucho, ¿no? Y creo que es el momento de que se suspenda una medida que no corresponde a estas alturas, ¿no? Porque... perdón que le interrumpa, usted hablaba al inicio y decía, esto va a patear el tablero, lo decía con otra visión, con otras palabras, pero esto va a patear el tablero de las relaciones diplomáticas y también del escenario geopolítico que tiene la región. Así es, yo considero que sí, porque bueno, Cuba es el último bastión de un socialismo cerrado, ¿no? En todo sentido, con una superestructura jurídica también que se correspondía con ese régimen, que ha ido cambiando paulatinamente. Ha habido cambios muy importantes en la economía jurídica de Cuba, preparando un poco para todos estos cambios. Y Cuba es consciente que el tema económico y comercial es determinante en las relaciones entre los estados. Un país aislado no puede de ninguna manera desarrollarse. Y un país en las circunstancias en que ha vivido Cuba, yo creo que ha llegado al límite máximo del aguante, de soportar esa situación. Y es por eso, no es que los hermanos Castro estén cambiando ideológicamente, pero ven la necesidad de que hayan cambios para su pueblo, porque ahora, se deben a su pueblo, ¿no es cierto? Esto se está dando de manera precipitada. Si comparamos todos estos años 59 que han pasado desde ese último encuentro presidencial entre Eisenhower y Batista, el ejemplo de Cuba, ¿qué marca para otros países como Venezuela, Ecuador, Bolivia? Saco de esta categoría Uruguay. Bueno, como decía, Cuba es el último bastión de un socialismo cerrado. ¿Y esto qué implica? Que debe haber apertura. Implica que a partir de la restauración de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se configura otro mapa político en América, donde los países tienen que comprender, aquellos países que siguen esta línea del socialismo del siglo XXI, tienen que entender que no es posible vivir en una economía con mercados cerrados. Y eso ha quedado demostrado con el ALBA. El ALBA no pasa de ser simplemente un proyecto de carácter político que no ha tenido resultados efectivos en lo económico y en lo comercial. En ese sentido, Bolivia, Ecuador, Venezuela no pueden ser más papistas que el Papa. Cuba ha hecho una reflexión profunda y sabe
que la apertura hacia el mercado mundial no significa un cambio drástico en su pensamiento político, en su línea política. Es perfectamente posible, y si no, veamos lo que pasa en la China. Claro, claro. Entonces creo que Raúl Castro está conduciendo a su país por una línea absolutamente correcta. Ahora, ¿qué puede pasar? Siempre se ha acusado a Estados Unidos de interferencia, de intervención, de estar metido donde no debe. Este es un momento de muchas sensibilidades. Sí. Hacer futurología, Sí. digo, es bueno, pero algunos rasgos hay a partir de las señales que ambos han dado. Sí, efectivamente, pues sabemos que Estados Unidos ha violado una serie de normas internacionales vinculadas a lo político y a los derechos humanos. La invasión a Afganistán, Irak, Panamá, su incursión en muchos países tratando de influir en la política interna de esos países es absolutamente condenable y repudiable, y lamentablemente la Organización de las Naciones Unidas no ha podido hacer más de lo que hubiese querido hacer por el problema del Consejo de Seguridad y el problema del veto en el Consejo de Seguridad. Pero veo que la línea por la que ha transitado el presidente Obama es diferente, y nos hace pensar que Estados Unidos, a partir también del convenio suscrito con Irán, va humanizando su política exterior, ¿no? Esperemos que sea así, esperemos que sea así. Bueno, me quedo con esas palabras, ese cierre más contundente, donde, doctora, como siempre, es un privilegio conversar con usted. Muchas gracias. Gracias, María René. Por favor, vámonos a pausa. Hay temas